Bien, ¿cómo podemos intuir esta noción de correlación? No podemos ayudar con un gráfico que van a encontrar en el apunte. Aquí hay un ejemplo de correlación. ¿Y cómo está captando esta medida que es el coeficiente de correlación lineal de Pearson? Esta medida de asociación lineal, en este caso entre estas dos variables, lo podemos pensar eh, primero graficando los valores medios de cada variable, el valor medio de y y el valor medio de x, y pensar en promedio cuántas veces, o cuánto, porque es una medida continua, cuánto cada observación que se aleja por arriba de su valor medio en términos de x, se aleja también de su valor medio por arriba de y viceversa cuando se aleja x por debajo y y por debajo. O sea, estos dos cuadrantes miden situaciones en las cuales x e y están por arriba de sus medias y estas x e y están por debajo de sus medias. En tanto que estos dos cuadrantes están midiendo cuando las variables van como a contramarcha, donde una va por arriba de la media y la otra por abajo y viceversa. En este caso particular parece ser intuitivo que la correlación deberá ser negativa porque vemos que hay más elementos en los cuadrantes menos más y más menos en oposición a los cuadrantes donde los signos coinciden. Esa es la manera de intuir qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista poblacional en esta expresión o haciéndolo en esta expresión desde el punto de vista muestral. Es muy común tratar de recurrir a un test de hipótesis para medir correlación. Entonces, es en un escenario en el cual tenemos dos variables de interés, que son x y y, uno podría observar una correlación muestral medida por R y plantearse si esa medida, que por supuesto no va a ser cero, es una medida que empíricamente va a ser distinto de cero con probabilidad a 1, pero la pregunta es si ese valor que estamos observando es, desde el punto de vista estadístico, si es significativamente distinto de cero. Entonces, ¿cuál es el test usual que se realiza para esto? Es un test muy sencillo y cuyo estadístico consiste en tomar el valor de correlación de Pearson muestral, el R, dividirlo por una estimación del desvío, que es esta expresión que está acá. Básicamente esto es una estimación del desvío del coeficiente de correlación lineal de Pearson. Y, y si en el caso que las variables x e y fueran normales bivariadas, este estadístico, bajo la hipótesis nula de que la correlación poblacional fuera igual a cero, tendría distribución exacta t de student con n-2 grados de libertad. De nuevo, hay varias cosas que hay que tener en cuenta acá. Esto es un test para la hipótesis nula de coeficiente de correlación igual a cero, el poblacional, el teórico, y esta distribución exacta es válida solo si las dos normales se comportan de forma conjunta como normales, o sea, una normal bivariada. El hecho de que las dos variables x e y sean normales bivariadas implica directamente que cada una de ellas marginalmente tiene distribución normal. Existe una variante de este test para testear una hipótesis nula de ρ igual a un valor ρ sub 0 particular más general que 0, y eso lo pueden ver un poco en el apunte, es simplemente una modificación del estadístico, pero hay un test que está disponible. Recordad que este tipo de test son interesantes, como la mayor parte de los test estadísticos, cuando nos encontramos con tamaños de muestra relativamente chicos o moderados. Recordemos siempre que ante tamaño de muestras muy grandes no es requerido hacer un test de hipótesis, dado que seguramente si el n es muy muy grande, estamos hablando de n de miles o decenas de miles o de cientos de miles, seguramente el valor de correlación empírico que estamos observando está muy muy cercano al verdadero poblacional. Lo que puede estar pasando, por supuesto, es que tengamos algún tipo de sesgo en nuestra muestra, pero no es necesario recurrir al test. Esto ya lo vamos a hablar en alguna otra parte del curso. Otra cosa a tener en cuenta, y esto es tremendamente importante, y vamos a empezar a machecar ya desde temprano, es muchas de estas nociones, en particular esta noción de medida de asociación lineal, pensemos un poco en la variante empírica, no es para nada robusta. ¿Qué quiere decir no es para nada robusta? Quiere decir que es muy sensible a datos atípicos. Datos atípicos quiere decir datos que no se comportan como la mayoría, o simplemente datos que tienen un error de medición.
Entonces, y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque una sola observación atípica puede arrastrar completamente el valor de esta medida de asociación. La falta de robustez de esta medida de asociación se puede ver fácilmente que está, en el hecho que está constituida por estimaciones univariadas, no robustas, por un lado, de una medida de posición, y por otro lado, por medida de escala, que no son robustas. Fíjense que en esta expresión, la expresión de la media muestral, es un promedio de los valores empíricos. Basta con que uno de estos valores sea muy, muy grande o anómalamente chicos para que automáticamente el X raya se vea arrastrado y modificado. Y lo mismo le pasa a los S muestrales en términos de sus desvíos. Entonces, el problema que tiene esta expresión es que a veces uno puede encontrar correlaciones numéricas relativamente altas en valor absoluto, muy positivas o muy negativas, simplemente porque 2 o 3 observaciones son muy grandes o muy chicas en el mismo sentido, tanto en X que en Y. Entonces, hay una variante robusta que hoy por hoy es casi gratis desde el punto de vista computacional hacerla, que se llama coeficiente de correlación de Spearman. Y es muy sencillo. Uno cuando cualquier sistema informático que uno utilice, por ejemplo en R, basta con poner el argumento method igual a Spearman para que calcule el método robusto. ¿En qué consiste la variante robusta del coeficiente de correlación? Es muy sencillo y básicamente es calcular la correlación de Pearson. La misma medida de asociación que vimos antes, pero en vez de aplicársela a las observaciones conjuntas X y Y, se las aplicamos a los rangos de las observaciones X e Y. ¿Qué son los rangos? Los rangos son el score que recibe una observación en términos de su muestra ordenada. En la punta lo pueden encontrar y está un poco está la descripción de cómo armar el coeficiente de Spearman, pero van a ver que básicamente consiste en agarrar la muestra de X y de Y y reemplazar a cada observación por su noción de orden en la muestra ordenada, y una vez que tengo estas relaciones de orden, estos rangos, es simplemente calcular la correlación de Pearson con estos rangos.